Nuestra vida como cristianos depende de nuestros fundamentos. Lamentablemente, la mayoría de los creyentes no tienen un buen fundamento. Y cuando digo no tienen un buen fundamento, porque está escrito en la palabra, quiero leerle esa escritura que dice así. Dice 1 Corintios capítulo 3 y versículo 11, con este quiero empezar de la palabra. Voy a hacer una oración breve antes de continuar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy que estamos aquí, nos hemos gozado en tu presencia, nos hemos gozado, Señor. Yo sé que tu presencia sigue aquí. Te ruego que tu presencia ministre a cada uno, Señor. Abra los ojos, el entendimiento, Señor, y que cada uno, Señor, cobre, Señor, ánimo, cobre impulso, Señor, con tu espíritu, Señor. Ministra a cada uno, Padre, cada uno, toca a cada uno, Señor, cada corazón, de tal manera, Señor, que pongas en nosotros un anhelo, un deseo vehemente por tener una intimidad contigo todos los días de nuestra vida. Señor, bendice tu pueblo, Señor. Destruye todo plan del Averno en contra de ellos, Señor. No prospere toda obra de las tinieblas destinada a fracasar. Los declaro más que vencedores por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Dice 1 Corintios 3:11, aquí lo tenemos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, no hay otro fundamento más que Jesús. Pero déjeme decirle que no es suficiente que yo le pregunte, ¿cuál es su fundamento? Cristo. Entonces, ¿cree que por eso ya tiene el fundamento correcto? O sea, Cristo es todo Cristo, es sus enseñanzas, es lo que Él nos enseñó, es lo que Él ha estado poniendo en nuestro corazón. Cada instrucción, cada mandamiento, cada enseñanza es Cristo, ¿verdad? Pero si nosotros decimos es Cristo, pero yo no sé nada de Cristo, en realidad yo no tengo fundamento. O sea, no es el decir Cristo es mi fundamento, por lo cual usted ya tiene fundamento. Usted tiene que conocer a Jesús. Por eso dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Nosotros necesitamos conocerle a Él, conocer su palabra, conocer lo que ha dicho, conocer su doctrina, conocer en qué se sostiene nuestra fe. No solamente decir es Cristo. Y si nosotros no podemos decir eso, entonces nuestro fundamento aún no está bien establecido. Y por eso podemos ser movidos, porque no tenemos nuestra fe de tal manera en el fundamento que es. Y por eso nos habla Hebreos capítulo 6 y nos dice acerca de ese fundamento que tiene que ser en cada uno de nosotros. Cada creyente tiene que tener ese fundamento que es las doctrinas de Cristo. Hemos hablado de eso muchas veces, yo he dado varias veces el curso, pero la cuestión es que nosotros empecemos a vivir eso, que sea parte de nuestra vida. Muchos de aquí se pueden acordar de qué estoy hablando. Hebreos capítulo 6, lo tenemos ahí, creo. Hebreos 6, versículo 1 y 2. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, que dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de obras muertas, ¿verdad? De la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de imposición de manos, del juicio eterno, ¿sí? De la resurrección de los muertos, todo lo que estamos leyendo acá, ¿sí? Entonces, dice la Escritura, cada uno de esos tiene que ser parte de nosotros. Tenemos que conocerlo, porque en eso se sostiene nuestra fe. Si yo no sé esas doctrinas, pero yo digo Cristo es mi fundamento, pues en realidad mis palabras no tienen sustento. Tiene que ser, mis palabras se sostienen en algo, en la doctrina de Cristo, en lo que Él enseñó. Si usted no es capaz de vivir esas doctrinas, pues entonces yo le diría su fundamento está endeble. Ahora, yo quiero que usted piense una cosa, quiero ponerle ese pensamiento en su corazón. Imagínese, ¿qué clase de edificio Dios quiere levantar en usted
de tal manera que el fundamento que puso en usted es Cristo. ¿Qué clase de obra Él quiere hacer en su vida de tal manera que puso a Cristo como su fundamento? ¿Sí? Imagínese algo enorme, algo grandioso. Eso es lo que Dios quiere hacer en su vida. Y por eso Él puso a Cristo. Y por eso leímos ahorita, porque ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está, el cual es Cristo. Él es el único fundamento. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestra roca, es nuestra esperanza. Gracias, hijita. Nuestra roca, nuestra esperanza, nuestro todo. Él es todo lo que podemos necesitar. Él tiene planes para nosotros. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tener eso ya firme en su corazón. El arrepentimiento de obras muertas es algo que usted debe saber qué se trata, de qué se trata eso. Si usted no sabe eso, entonces lea eso, documéntese, pregunte. La fe en Dios, ¿cómo es que la fe en Dios? Pregunte, ¿sí? La doctrina de bautismos, pregunte. La imposición de manos, pregunte, ¿sí? La resurrección de los muertos, pregunte. Todos esos no son doctrinas no negociables. No es como, bueno, yo pienso de esta manera o yo pienso de esta otra manera. No, es como Él lo estableció. Eso no es cambiable. No, bueno, yo pienso que eso no, entonces usted está en un problema, porque eso no puede cambiar. Los cimientos de una construcción, una vez que son puestos, son inamovibles. Ya no los puede mover. Ya no los puede mover. Déjeme decir una cosa, no se ven, ¿sí? Los cimientos están por debajo. Lo que se ve es el edificio, ¿sí? Lo que se ve es el edificio, pero lo que sostiene el edificio son los cimientos. Entonces los cimientos son los que usted tiene que conocer para que su vida crezca. Y usted tiene que seguir construyendo, después de eso. Tiene que seguir, como dice la Escritura, cada uno mire cómo sobreedifica. Usted va a ir poniendo más ladrillos. La verdad, la justicia, el amor, la compasión, todas las virtudes, todos los principios que el Señor establece son a través de los cuales nosotros vamos construyendo. Y al final de cuentas nosotros somos esa obra que el Señor está haciendo. El Señor nos está viendo a cada uno de nosotros, el enemigo también. Él quiere venir a destruirnos. Por eso dice la Escritura, la mujer sabia, ¿qué hace? Está edificando su casa. La necia, ni me diga. Pero hace otra cosa. Está tumbando paredes, está derribando, ¿sí? Pero es importante que ese es el principio de un edificio, de una construcción. Es Cristo, ¿sí? Y nosotros tenemos que conocerlo a Él. Porque si lo conocemos a Él, lo que construyamos va a permanecer. Va a permanecer. Entonces, esa es la base. Ahora, ¿cómo empezamos a construir? Yo después de la clase, tuvimos una clase la semana pasada, el miércoles, y yo a veces me quedo pensando porque yo vengo a la clase, pero yo soy enseñado en la clase. Cada vez que yo doy una clase, yo soy enseñado y me salgo pensando en lo que me tocó decir, porque a veces digo cosas que no pensaba decir, pero yo sé que es el Espíritu que está obrando para aquellos que están escuchando y también para mí. Y entonces me salgo y me voy pensando, porque dice ahí la Escritura, si me regreso ahí a Hebreos capítulo 6, si quiere verlo conmigo otra vez, Hebreos capítulo 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, esa frase que sigue, vamos adelante a la perfección. Es una invitación. Tú estás invitado a ir adelante, a la perfección. Es una invitación de parte del Padre. Vamos adelante a la perfección. O sea, ya está el fundamento. Ahora sí,
vamos adelante a la perfección, vamos a seguir construyendo, vamos a seguir levantando. ¿Sí? Y yo le preguntaba, porque yo me salí con una pregunta, de la clase me salí con una pregunta, y yo le preguntaba al Señor, le dije, ¿y cómo empezamos, Señor? ¿Y cómo empezamos ese ir adelante a la perfección? Con eso me salí, obviamente que no les dije, porque si no iban a pensar que no sabía. Pero yo le pregunté al Señor, le dije, o sea, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es el primer paso, verdad? ¿Cuál es el primer paso para poder construir, ¿verdad? Para poder edificar algo de tal manera que tú te glorifiques con los resultados? Porque Él quiere eso. Dice Juan capítulo 15, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes mucho fruto, cuando tú eres muy exitoso, cuando tú eres muy pleno, el Padre se siente bien, se alegra. Es como uno, como papá. ¿A poco no le gusta que su hijo tenga éxito? ¿A poco no tengo celos de que mi hijo tiene éxito? Pues eso sería un padre enfermo. Pero un padre normal, decir, oye, qué bueno que está triunfando, qué bueno que está triunfando, qué bueno que... O sea, ¿por qué? Porque eso es el anhelo, el deseo en el corazón del padre. Que los hijos triunfen, que venzan. ¿Sí me escucha bien? Entonces, ese es el deseo en el corazón de Dios. Y yo me quedé pensando en ese primer paso. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar? Y me puse a pensar en hombres de la Biblia, hombres que hablan la palabra de Dios. Y todavía el sábado me desperté en eso pensando. Yo estaba afuera, no estaba aquí, no pude estar aquí el sábado en la reunión, me tocó estar fuera. Pero ya donde estaba me desperté y me puse a orar y a preguntarle al Señor. Y el Señor me llevó a un personaje de la Biblia, ¿sí? Y a través de ese personaje me enseñó el ingrediente principal. Dijo, este es lo más importante. Este es. Antes de que pueda suceder todo, tiene que pasar por esto. Sin esto, vas a pasar por muchas dificultades. Vas a pasar por muchos conflictos. Tu avance se verá mermado. Vas a tener conflictos en las relaciones, ¿sí? Vas a tener conflictos en tu matrimonio, vas a tener conflictos con tu familia, vas a tener conflictos entre hermanos. Si esta parte no la atiendes, esta es la parte más importante que tienes que atender. ¿Quieres saber cuál es? Entonces el Señor me llevó a la vida de José. ¿Usted se acuerda de José? Hay dos José, ¿verdad? José, el esposo de María, y José, el hijo de Jacob. Yo me voy a referir al hijo de Jacob. Y entonces, si va conmigo ahí a Génesis, al principio, Génesis 42. Todos conocen de la vida de José, ¿verdad? Que de alguna manera los hermanos le llamaban el soñador. Pero lo hacían en tono de burla, ¿verdad? Así es que usted no le llame el soñador a José porque usted no se burla de José, ¿verdad que no? Porque eso le decían los que se burlaban de él. Entonces, José tenía sueños, pero tenía sueños muy impactantes, eran sueños proféticos, eran sueños del futuro que venía para su vida, no solo para él, sino para su familia, para su nación. José fue un hombre que impactó su nación, él sostuvo a su nación entera, ¿sí? Con todo lo que él hizo. Es impresionante cuando uno se pone a pensar y a dimensionar todo el alcance de lo que José hizo, ¿verdad? Y José, si usted se acuerda, le voy a hacer yo un pequeño recordatorio. José era el hijo menor, de los menores de Jacob. ¿Se acuerda que Jacob tuvo dos esposas principalmente? Trabajó a su suegro por una esposa y a la hora de casarse le dio la otra y entonces tuvo que trabajar otros 7 años por la esposa. Si no conoce esa historia, aquí está en Génesis, léala. Es muy interesante. El caso es que
este José se casó primero con Lea y luego con Raquel, porque le hizo trampa el suegro, ¿no? Era de sus suegros así medios complicados. Si usted tiene un suegro así, no diga nada ni voltee para ningún lado. Usted mantenga la vista hacia el frente y no voltee para los lados porque puede entrar en conflicto. Entonces, dice que José, Jacob, se quedó con esa esposa y él la amaba a esa esposa, la amaba. Pero se quedó con la otra y la otra era la que podía tener hijos. No dice que no amaba a Lea, dice que Raquel era de hermoso semblante y hermosa apariencia y Lea parpadeaba muy bonito. Dice, tenía bonitos ojos. Es que si alguien le dice, qué bonitos ojos, quiere decir que quizás no sea un piropo ese, ¿verdad? Pero entonces, Lea le dio muchos hijos, pero Raquel no podía. Y al final de su vida, Raquel le dio un hijo, que fue José, y otro hijo que fue Benjamín, y al dar a luz a Benjamín murió. Entonces nada más tenía 2 hijos. O sea, nada más había 2 hermanos, José y Benjamín, que eran hermanos de papá y de mamá. Los otros eran hermanos de padre, pero no de madre. Entonces, de alguna manera, José, pues era de los hijos de Jacob, pues de los más chiquitos, y él ya estaba viejo. Entonces, pues era su favorito. Era el favorito de su papá, de su mamá. Lo quería muchísimo. Lo vestía de manera especial. Le hacía sus túnicas así de colores, ¿no? Túnicas de colores porque eran muy vistosas, muy bonitas, ¿no? Y entonces fue José creciendo y los hermanos lo miraban y le tenían celos, le tenían envidia, le tenían coraje. Le tenían coraje a tal grado que lo querían matar. O sea, no era como que me caes mal, no. Lo querían matar literalmente. Pero algunos se oponían y otros sí que lo querían matar y era una lucha en contra de sus hermanos. Entonces José creció así en ese ambiente y obviamente no les caía bien porque él iba con su papá y le decía, ¿sabes qué? Pues es que Rubén, Zabulón, Neftalí y Judá y se portaron mal, hicieron esto, hicieron lo otro y era pues el chismoso, ¿verdad? Le decía al papá lo que estaba pasando y eso hacía que les cayera mal y por eso lo querían matar. Así vivió José su infancia, siempre burlándose de sus hermanos. Empezó a tener sueños y los contaba y los sueños, pues en los sueños él aparecía como el favorito no solo de su papá, sino el favorito de Dios también, donde Dios lo estaba posicionando en un lugar muy especial por encima de sus hermanos y por encima de sus padres también. Entonces llega el momento en que sus hermanos hacen un plan para deshacerse del incómodo de José. Y entonces ese jovencito, pues el papá le dice, ve a ver a tus hermanos, andan tras las ovejas a ver cómo están y llévales algo de comida y me traes noticias de ellos, cómo andan, si se andan portando bien o no, ¿verdad? Y entonces cuando ellos lo ven de lejos dicen, pues este es el momento para deshacernos de él. Y ya lo agarran y le dan una golpiza, me imagino, no sé exactamente cómo fue, pero dice que lo golpearon, rompieron sus vestidos, mataron una oveja y le echaron sangre y todo ahí, y lo echaron en un pozo. Afortunadamente el pozo estaba seco, si no, pues lo hubieran ahogado ahí. Y resulta que llevaron al papá las vestiduras y le dijeron, a ver, reconoce si esta es la vestidura de tu hijo, porque lo encontramos esto, ¿verdad? No, pues el padre, imagínese, llore y llore, pues mi hijo lo despedazó alguna fiera o algo le pasó, ¿verdad? Y ahí está el papá de luto. Y los hermanos
dejando que su papá anciano estuviera viviendo un luto que no era real, porque José vivía. Esos son los patriarcas. No son muy diferentes de nosotros, ¿verdad? Y entonces José, uno de sus hermanos, Rubén, no quiere matarlo, ¿verdad? Pero entonces ellos lo sacan y ven que venía una compañía de madianitas y se los venden a los madianitas como esclavo. Llévenselo a este esclavo. No, ni siquiera lo conocemos. Y se lo llevaron como esclavo. Y ellos llegan y lo venden a Potifar. Era un siervo de Faraón para que le sirviera ahí en su casa. Y ahí está, en su casa sirviendo. Imagínense todo, yo quiero que usted piense todo lo que José pudo haber ido acumulando en contra de sus hermanos. Después de estar viviendo una vida así. Que le hacían trampa, que le quitaban esto, que lo golpeaban, que lo señalaban, que a tal grado que lo vendieron. Y estaba viviendo como esclavo, siendo un príncipe. Porque él era un linaje, Jacob. Ellos sabían que venían Abraham, Isaac, Jacob. Era un linaje especial, santo. Ellos conocían de Dios, pero no tenían temor de Dios. Entonces todo eso yo lo que llego a pensar es que José tenía muchas razones para estar muy resentido con sus hermanos. Muy resentido por todo lo que le habían hecho. Ahora él estaba sirviendo como esclavo en una casa injustamente, porque no era justo eso. Él tenía un papá que lo amaba, pero aún así estaba viviendo como esclavo. Y dice que, a más de esto, la esposa del Potifar ese, pues quería estar con José. Y entonces ahí lo anda acosando a José. Y José pues escapándose y tener que estar en la casa porque era esclavo, no estaba a voluntad de él ahí. Y al final pues huye de ahí porque la esposa lo quiere abrazar y la esposa lo acusa con su esposo. Y le dice, el siervo ese hebreo quiso abusar de mí. ¡Fum! A la cárcel. Sin haber hecho nada. Entonces, yo quiero que usted piense en eso. ¿Qué tanto se puede ir acumulando en una persona después de tanto tiempo, después de tantas adversidades, después de tantas contrariedades, después de tantos fracasos y de tanta injusticia? ¿Qué puede haber en el corazón de una persona? A tal grado que llega a la cárcel y él tenía su relación con Dios al 100%. Eso es muy importante. Él tenía su relación con Dios al 100%. A pesar de todo lo que había pasado, él se mantenía firme. Si algo se enseña de José es su integridad. Era un hombre íntegro, era un hombre completo, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿sí? Ejemplar. Y lo mandan a la cárcel. Y ahora, en cada uno de los lugares donde José llegaba, las cosas prosperaban. Cuando llegó a la casa de Potifar, todo prosperó en la casa y en el campo. Entonces Potifar estaba impresionado y pues llegó este hombre y resolvió todo. Y llega a la cárcel y otra vez la cárcel toda en orden, porque José estaba ahí en la cárcel. Y ahí en la cárcel interpreta sueños y todo eso que usted ya sabe. O si no sabe, lo puede leer. Y dice la palabra que ahí le cuenta el sueño a un panadero y un copero. Y entonces el panadero, los dos eran el panadero del rey y el copero del rey, o sea, del faraón. Y los dos estaban presos por algo que le habían hecho al rey. Y resulta que le da la interpretación al copero y le dice el copero, pues fíjate que tuve un sueño así, así. Ah, pues este sueño significa tal, en 3 días vas a estar afuera, otra vez sirviéndole la copa al faraón. Y sí, los 3 días afuera. Y el panadero dijo, no, pues a mí también, no, dime, yo soñé esto y esto.
Y le dice, no, fíjate que tu sueño es que a los 3 días te van a quitar la cabeza. O sea, era muy, muy real José, ¿verdad? Y de tal manera que a donde yo quiero ir es que después de haber pasado tantas humillaciones, tantas vejaciones, tantas injusticias, llega un momento donde Dios dice, es el tiempo, José, nos vamos a empezar. Y yo creo que es el tiempo para muchos. Has pasado muchas cosas, muchas humillaciones, muchas tristezas, muchos llantos, muchas amarguras, muchos dolores, pero llega un momento en que el Señor dice, es el tiempo, hay que empezar a construir, hay que empezar a edificar. Y me gusta eso que sucede con la vida de José, como Dios me lo mostraba, porque lo que le dice a José, una vez que lo saca, el sueño de Faraón, usted se acuerda del sueño de Faraón, el Faraón soñó 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 espigas llenas y 7 espigas menudas, y que le dijo, al final de cuentas el sueño es uno solo, ¿sí? Son 7 años de abundancia y después vendrán 7 años de escasez, de tal manera que la escasez será tanta que la abundancia será olvidada. Y el faraón le dice al faraón, la verdad lo que tienes que hacer es construir graneros, llenarlos de grano, aprovisionarte para los tiempos de escasez. Búscate a alguien que pueda llevar a cabo esa labor. Y el faraón se le queda viendo y le dice, ¿y qué tal si tú eres ese alguien? Pues aquí quédate, ya no vuelvas a la cárcel, ahora te quedas aquí y eres el segundo mío. De estar en la cárcel se convierte en el príncipe de Egipto. Ahora ese es el número 2, el viceministro, el viceprimer ministro, ¿no? Como dicen. Ahora era prácticamente, dice, si algo necesitan, vayan con José, que José les diga. De estar en la cárcel le fue restaurado todo eso. Y dijo, ahora una esposa para José, ¿sí? Y póngale un anillo y vístanlo y hagan pregonar en todo el reino que él es el segundo mío. Después de mí, solo José. Así lo llevó. Pero algo muy importante que creo yo que es para empezar a construir. José, antes de que llegaran los tiempos del hambre, dice que tuvo 2 hijos. El primer hijo se llamó Manasés. Es Dios me hizo olvidar. Eso es lo más importante. Creo yo que eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener presente. La capacidad de olvidar nuestro pasado. No importa, ¿sí?, cómo lo trataron sus hermanos, ¿sí?, si lo vendieron, si lo golpearon, si Potifar lo humilló en su casa, si estuvo en la cárcel. Absolutamente, dice, Dios me hizo olvidar. Si tú no puedes olvidar tu pasado, entonces tú nunca vas a estar listo para seguir. Entonces la capacidad de olvidar, de desconectarte de tu pasado, esa va a ser la bendición que vas a obtener. Porque eso es lo que José declara, dice ahí, si ustedes van conmigo ahí a Génesis 41, y dice el verso 51, dice, y llamó José el nombre del primogénito. ¿Sí lo encontramos? Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Si no logras desconectarte de eso, vas a decir, no, pero es que yo cuando era chiquito me golpeaban y yo esto y yo aquello, y a mí nunca me quisieron y a mí nunca me daban.
mientras tú tengas eso, tú no estás listo para empezar. Tienes que aprender a desconectarte de tu pasado. Imagínese ponerle ese nombre al niño. ¿Cada cuándo crees que José se acordaba de que Dios lo había hecho olvidar? Todos los días. Manasés, Manasés, Manasés. Todos los días estaba repitiendo, Manasés, 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 Manasés. Dios me hizo olvidar, Dios me hizo olvidar, Dios me hizo olvidar, Dios me hizo olvidar. Dios quiere hacerte olvidar. Ese es el punto, hacerte olvidar. Dejar eso del pasado. Ese es el pasado. Porque una vez que Dios te hace olvidar, entonces nace Efraín. ¿Y qué quiere decir Efraín? Doblemente fructífero. Doblemente fructífero. El siguiente versículo, léalo. Y se llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Si tú no logras olvidar, no vas a poder entrar en esa otra tierra. Por eso es tan importante que tú logres olvidar eso. Por eso escuchas al apóstol Pablo decir, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Porque tienes que extenderte a lo que está delante. Pero no hay forma de extenderte a lo que está delante si no olvidas lo que queda atrás. Y esa es la tarea. Es la tarea de cada uno de nosotros. Nuestra mente es un arma, yo le he dicho, es una herramienta poderosísima, que usted puede elegir qué cosas puede estar pensando y qué cosas no. La mente no puede estar pensando lo que quiera. Usted le tiene que decir a su mente qué pensar. A lo mejor dices tú, eso es difícil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero es posible. Cuando la palabra de Dios lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando venga ese pensamiento de una infancia triste, dolorosa, lleve ese pensamiento a Cristo. Y llega un recuerdo de una niñez de escasez, lleve ese pensamiento a Cristo. Y cada vez que venga de un abuso, lleve ese pensamiento a Cristo. Y lleve ese pensamiento hasta que se olvide. Porque se va a olvidar. Porque Dios me hace olvidar, dice Manasés. Y digo yo, qué importante el nombre de nuestros hijos, ¿verdad? Porque el nombre de nuestros hijos tiene un mensaje, ¿sí? Es un mensaje. A veces digo, obviamente no estoy hablando para los que ya tenemos hijos y ya le pusimos nuestro nombre, su nombre y pues ya, ¿no? Pero aquellos que están esperando hijos, aquí hay algunos, piense muy bien el nombre de esos bebés, ¿verdad? Porque esos bebés van a tener un mensaje profético ahí, ¿verdad? Esos bebés representan algo, ¿verdad? Yo le dije a Tere desde que nació Alexandra se llama Alexandra Lesem, quiere decir piedra preciosa. Digo, es una piedra preciosa, ¿verdad? Siempre que yo le diga Alexandra Lesem, le estoy diciendo piedra preciosa. Y si le digo 10 veces piedra preciosa, ¿verdad? Y si digo Miguel quiere decir ¿quién como Dios? ¿Verdad? Y si le digo Daniel, quiere decir Daniel, Dios es mi juez. Entonces cada nombre tiene un impacto. Entonces José tuvo los nombres acorde a la vida que estaba viviendo en aquel momento. Él necesitaba olvidarse de todo el pasado. No podía ser parte de su vida porque él no podía cargar con eso para el proyecto que Dios lo quería llevar. Esa era parte de un bagaje que tenía él que desconectarse. Tenía que desganchar ese remolque. Tenía que quitar ese perno. Decir, allá te quedas. No te quiero ya en mi vida. Usted le tiene que decir adiós a su pasado. Usted tiene que desconectarse de su pasado. Va a haber cosas a lo mejor bonitas que valga la pena recordar. Consérvelas. Pero hay cosas que no vale la pena estar recordando. No se las permita recordarlas. Desconéctese de ellas, de todo sufrimiento. Pero yo le estoy hablando de un hombre que sufrió de verdad.
Sufrió de tal manera que fue abusado por sus hermanos, golpeado, casi asesinado por ellos. Nomás por la gracia de Dios no pudieron hacerlo. Pero él se desconectó de todo eso. Y además de eso, yo pienso que el enemigo quiso aprovechar, porque de pronto los hermanos pues van llegando. Ahora sí, como decimos, con la cola entre las patas, ¿eh? Oye, pues es que ocupamos grano, ¿verdad? Y José tenía todo el grano. Y pues ocupamos grano, ¿verdad? Y entonces yo creo que el enemigo le debe haber dicho: José, este es tu momento. Sí. Dales con todo. Todo lo que te hicieron aquí es a desquitarse, ¿verdad? Y José: no, yo ya olvidé. Yo ya olvidé. Eso ya está olvidado. Es parte de mi pasado. Dios quiere que te suceda eso. Que te desconectes de todo aquello. ¿Sí? De todo aquello. Su presencia ha venido hoy para eso. Para ayudarte a desconectarte. Para ayudarte a perdonar, para ayudarte a sanar, porque Él quiere que sanes, porque esa es la única manera en que tú vas a poder seguir edificando, ¿sí?, bajo ese fundamento precioso. No se puede edificar con cosas del pasado. Dice: si alguno edificare heno, hojarasca, madera, dice, todo eso va a ser quemado. Todo eso es basura. Entonces todo es el rencor, la amargura, la tristeza. Por eso hay dos cosas que principalmente sufre la gente: depresión, tristeza. La depresión y la tristeza están ligadas al pasado, a lo que hicimos en el pasado, a lo que dijimos en el pasado. Eso es lo que nos causa tristeza, lo del pasado. No nos causa tristeza lo del futuro. Nos causa tristeza lo del pasado. Entonces Dios quiere que nosotros nos reconciliemos con nuestro pasado. Es decir: ¿sabes qué? Eso fue parte de mi pasado. Yo ya no tengo nada que ver con mi pasado, porque está escrito de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Mi pasado está resuelto. No. Nadie me debe, yo las cuentas esas están cubiertas, yo no le debo tampoco a nadie, yo ya pedí perdón y perdoné. Entonces, reconciliarse con tu pasado tiene que ver con eso, con perdonar, ¿sí?, y pedir perdón. Y quedó ese pasado. Y entonces extenderte a lo que está adelante, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A una vida victoriosa, a una vida plena, a una vida fructífera, porque eso es lo que Dios tiene para ti, una vida fructífera. Eso es lo que Dios quiere. Póngase en pie. Cada persona es una historia. Cada persona tiene un paquete que viene cargando. Yo no conozco el tuyo, porque uno mira el exterior, uno mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Dios mira lo profundo de cada uno de nosotros, y Él sabe lo que está pasando en tu mente. Sabe qué cosas te duelen. Sabe qué cosas te hirieron, te lastimaron. Y Él te está invitando hoy. Vamos adelante a la perfección. Pero para ir adelante a la perfección, te tienes que desconectar. Tienes que dejar tu pasado. Tienes que reconciliarte con Dios a través de perdonar tu pasado. Quizás ahorita, mientras yo estoy platicando, están viniendo a tu mente cosas de tu infancia, de tu niñez, de tu adolescencia. Quizás errores que cometiste
Porque nuestras vidas están llenas de errores, decisiones equivocadas que luego nos pesan y pensamos, es que no debí de haber hecho eso, no debí de haber dicho aquello. Pero cuando venimos a Dios, Dios es un papá amoroso. Dios es un papá tierno, generoso, que perdona sin reserva, que ama sin condición, ¿sí? Y Él quiere darte descanso. Él quiere que tú descanses. Él quiere que tú te quites esa carga, que tú puedas avanzar y empieces a construir un edificio bello, precioso. Imagínate qué tan precioso, que el fundamento es Cristo. Qué tan grande no es ese edificio que Dios tiene para ti. Hermoso, precioso. Entonces yo te quiero pedir algo. Que tú te reconcilies con tu pasado, en el sentido de que te hagas cargo de olvidarte de él, de todo aquello que no vale la pena, de todo aquello que quizás hoy te causa dolor. Cuando nos acordamos de algo y nos lleva a las lágrimas, generalmente traemos dolor, traemos herida. Ya cuando nos acordamos y sanamos, ya lo podemos mirar, pero sin esa carga, sin esa culpa, sin esa condenación. Entonces Dios quiere darte eso. Hoy es tu día. Yo te lo puedo decir con toda confianza. Hoy al principio el Señor de esta reunión, el Señor me decía, hoy es un día especial. Hoy es un día especial. Hoy voy a hacer cosas nuevas. Y yo creo que Él está haciendo cosas nuevas. Y yo creo que si Él trae este mensaje es porque Él conoce tu necesidad. Y Él quiere que salgas de aquí ligero de equipaje, sin carga alguna. ¿Sabes qué? Yo lo único que tengo es que fructificar. ¿Por qué? Porque Dios me ha hecho olvidar. Amén. Entonces oremos. Padre, en el nombre de Jesús, dígaselo así. Padre, en el nombre de Jesús, este día, Señor, en especial, hoy te entrego, Señor, todo mi pasado, Señor, todo mi pasado, todos mis errores, mis tropiezos, mis caídas, mis culpas, mis malas decisiones, Señor. Hoy las entrego. Todas las ofensas que me hicieron, te las entrego, Señor. No quiero nada conmigo, Señor. Yo vengo a reconciliarme contigo, Señor. Gracias por hacerme olvidar, Señor. Yo pongo estos pensamientos delante de ti para que me ayudes a olvidar. Ayúdame ahora, Señor. En este día, Señor, yo tomo la decisión. Yo creo que hoy has marcado en el calendario este día como el día en que me desconecto de mi pasado y me extiendo a un futuro maravilloso, a un futuro de provisión, a un futuro de abundancia, a un futuro de progreso, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, te bendigo, Señor, porque es el Dios que siempre ha visto por mí y seguirá viendo por mí todos los días de mi vida. No me dejarás ni me desampararás. Vas a estar conmigo y me vas a llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Denle un aplauso al Señor.